Yo considero que el paisaje en México, y bueno, y en el mundo no lo sé, pero sí que tiene agencia, ¿no? Y también el paisaje es testigo. Para mí la escritura y el dibujo son como los métodos primarios de mi producción, como que siempre es algo que hago y que muy pocas veces como encuentro salida. Y La Nación Espiritual es un texto que yo escribí hace aproximadamente 3 años. Y bueno, este texto se parte en varios capítulos y cada uno de los capítulos es un paisaje distinto, narrando como hechos políticos, históricos y económicos de México. Entonces yo mucho en esta ficción lo que yo hago es una representación material o ficticia del paisaje y entonces ahí nombro al paisaje como un personaje. Entonces en esta exposición lo que yo presento es una especie de ecosistema artificial muy consciente de dónde está, ¿no? Entonces como que el paisaje se vuelve un prop que cobija y que es como una migaja de representación, o sea, en el sentido de que es como una sublimación de estas entidades literarias en un lugar que yo suelo habitar, que es donde yo muestro mi producción, como es un espacio blanco, como es un lugar de exhibición, etc. El título viene de Cartucho, de un libro de Nelly Campovuelo, que es una de mis autoras favoritas y que, bueno, para mí es una inspiración y aunque no necesariamente la exposición hace ninguna alusión literal a ella, pues es como una especie como de pequeño homenaje. Yo no crecí en una familia progre, yo crecí en un eje bastante conservador y no es que lo reivindique, pero me parece muy importante como pensar de dónde uno viene y que a veces muchas veces como la teoría progre ni siquiera te alcanza. La ficción literaria me permite hablar de muchas cosas que me avergüenzan, justo desde un lugar de culpa colonial y clase mediera que cualquier mexicano en mi posición ostenta. En esta exposición en particular hay un ejercicio de producción mucho más orgánico, que digamos que es un resultado de un imaginario que yo he estado creando durante varios años y que además me parece importante apuntalar que es un imaginario en conflicto, porque creo que de entrada ser clase media ya es una contradicción en sí misma de muchas maneras, ¿no? Entonces hasta los materiales, o sea, también me parece muy importante que los materiales hablen, porque tienen su propia historia política, histórica, y cuando yo evoco estas imágenes, también pienso como en mi propia religiosidad, ¿no? O sea, como sublimada, pues, o como yo crecí, y también que estoy pensando como una nación espiritual que también puede ser entendida como un realismo mágico neoliberal ahí bastante torcido. Los dibujos para mí comprenden un imaginario que es cercano al de la caricatura política, porque justo en mi imaginario conservador, en mi familia se leía el periódico Reforma y me empezó a llamar muchísimo la atención cómo la caricatura política era capaz de sintetizar un momento, una situación, un hito, y también como que me parece un statement muy importante de género, creer que la caricatura política puede ser hecha por mujeres perfectamente, ¿no?